Comida para águila. Este es el gran segmento de Dios para bendecirte. Y hoy continuaremos con el poder de la sabiduría. Vamos a entrar en la fase 3 del poder de la sabiduría. En este tiempo yo quiero hablarte de la continuidad de un tema que te va a edificar espiritualmente. Y tenemos que dentro de la sabiduría debemos buscar con sabiduría mejorar nuestro carácter. Nuestro carácter nos va a ayudar a permanecer en el propósito y en el objetivo de Dios. Por eso quiero leerte en el libro de Abdías. En el libro de Abdías. Dice Abdías 1, 3 al 7. Tu carácter soberbio te ha engañado como habitas en las hendiduras de los desfiladores. En la altura de tu morada, tú dices a ti mismo, ¿a quién arrojarme a la tierra? Pero aunque vuele a lo alto como águila, tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Pero tú, ¿cómo será destruido? ¿Te engañarán? ¿Dominarás tus propios amigos? Los que se sientan en tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. La palabra de Dios es clara. Y a veces no nos damos cuenta por falta de inteligencia. Porque la sabiduría y la inteligencia van de la mano. La sabiduría es el don de poder hacer las cosas en el tiempo preciso y correcto. Y la inteligencia es el reconocimiento de esas posibilidades. Entonces, a veces estamos tan encumbrados que pensamos que nuestros nidos están tan seguros y tan altos como los del águila. Pero a veces ignoramos que Dios es todopoderoso y que Él tiene control de todo. Que lo que acontece bajo la voluntad de Dios. Y cuando algo acontece, Él sabe por qué y para qué. Ahora bien, dice esta palabra que aunque tú vueles a lo alto como el águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí arrojaré, afirma el Señor. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el cuidado que debemos tener en manejar el poder, en manejar nuestros recursos,
en manejar lo que tenemos, en manejar lo que nos comisionan y lo que ponen en nuestras manos. Debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que a través de esa sabiduría podamos entender que Dios es todopoderoso y que Él tiene capacidad para sostener lo que sea. Pero también tiene capacidad, tiene poder para derribar lo que sea por alto que esté. Y por eso aquí en este libro de Abdías dice que aún así será destruido. Dice, te engañarán y dominará tus propios amigos, los que se sientan en la mesa, te pondrán una trampa. El liderazgo indica que los que pueden hacer algo en tu contra son los que están más cerca de ti. Por eso dice, los que se sientan en tu mesa, ellos te van a poner una trampa. Y cuando hablamos de eso, no es quizá que te van a poner una cáscara de mango para cuando llegue te caiga, resbale. Es algo profundo. Es que son los únicos que tienen la información que nadie conoce de ti y que por esa información que ellos manejan de ti podrán destruirte moralmente, porque espiritualmente no te podrán hacer daño. Podrán lograr que la gente te rechace, pero no importa. Si está abrazado y está abrazada de Dios, no te preocupes, porque la justicia de Dios no se va a detener. Pero tiene que reconocer que cualquier daño, cualquier situación no va a venir de lejanas tierras. La situación te va a llegar de tu entorno, de tus tierras, de tus amigos, de los que comen contigo en la mesa. Quiere decir que Dios te está diciendo a través del poder de la sabiduría que de lo que tiene que cuidarte es de lo que están contigo. Te tiene que cuidar de tu piloto, te tiene que cuidar de tu chofer, te tiene que cuidar con los que andan contigo todos los días, te tiene que cuidar de los que comen contigo, te tiene que cuidar de los que permanecen contigo todo el tiempo. Porque los únicos que te pueden hacer daño son ellos. Más nadie tiene acceso a ti si no es a través de ellos. Por eso en este tiempo tan especial, yo te aconsejo que confíe en Dios plenamente. Y no te estoy diciendo que no confíe en las personas que tú has forjado, que has formado, que has capacitado. Tiene que confiar en ellos, pero con los ojos abiertos. La confianza en Dios puede ser con los ojos cerrados, pero con ellos, confía en ellos, pero con los ojos abiertos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que debe vivir firmemente preventivo, porque generalmente los hombres y las mujeres en varias ocasiones
cambiamos de pensar. Y es lo mismo como cuando un esposo o una esposa decide divorciarse porque cambió de opinión. Así hay personas en nuestro entorno que un día amanecen y ni siquiera una llamada te cogen. Ni siquiera una llamada te devuelven. Tienes que estar preparado para comprender que eso es parte de la vida. Tienes que estar listo o lista para no enojarte. Para no enojarte en esas circunstancias. Pero siempre va a tener personas que aunque tú no puedas brindarle nada, aunque tú no le puedas dar nada, van a permanecer firmes. Van a permanecer firmes. Porque son fieles e íntegros. Pero eso tampoco te da lugar para que duerma. Eso no te da lugar para que duerma. Tiene que tomar las medidas del lugar, las medidas preventivas para que duerma tranquilo. Y dice la palabra que vivía una situación muy difícil el apóstol Pedro. Pedro sentía una dificultad muy fuerte. Había sido un reto para él. Ustedes saben que Pedro es un modelo. Y en ese capítulo 5, del versículo 5 de Lucas, él hace una confesión apasionada. Me he pasado toda la noche y no he podido lograr la meta. Yo te aconsejo que aunque se te haya hecho difícil lograr las metas, que confíe una vez más en Jesús, que confíe una vez más en Dios. Porque así como a Pedro le llegó el momento de resolver la situación de su frustración, a ti te va a llegar. Dios no te ha olvidado, como así nunca olvidó a Pedro. Estaba en una crisis. Era una crisis la que estaba pasando Pedro. Porque había pasado toda la noche trabajando y no había logrado sus objetivos. Es igual. Es posible que tú te sientas un creyente o un cristiano derrotado. Cancela esa palabra. Que el que murió en la cruz del Calvario te puso un nombre y el nombre que te puso es más que vencedor. ¿Por qué? Porque tú has confiado en él y tus batallas y tus guerras, él es que la libra. Déjalo que siga librando, que en la medida de lo posible que esté en las manos de él, las cosas te van a salir bien, pero tiene que dejar que él obre, tiene que dejar que él actúe, tiene que dejar que las cosas se hagan en su tiempo, en su momento. Por eso, esta palabra tan poderosa es una palabra muy poderosa, muy poderosa. Y dice así la palabra, porque los hombres y mujeres que han experimentado grandes crisis también son gente de Dios. Porque la gente de Dios experimenta crisis y no tiene que ver ninguna crisis relacionada al pecado. No es cierto.
Hay gente que ha querido enseñar de manera incorrecta que una situación de dificultad en la vida de una persona es porque hay pecado. No es cierto. Los hombres que han vivido crisis fuerte han sido grandes hombres en el reino de Cristo. Por eso no cambie tu manera de pensar de un hombre de Dios porque esté pasando una crisis. Debes tener sabiduría y apelar a Dios por este hombre. Tenemos un hombre, un profeta llamado Elías, y encontramos esto en la palabra de Dios en Primera de Reyes. Y la palabra dice así en Primera de Reyes. Elías le pidió, oiga bien, Primera de Reyes 17, 10 al 15. Elías le pidió a una viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Elías era un profeta de Dios como ninguno, aún en la actualidad. De ninguno de los tiempos ha habido un profeta de la categoría de Elías. Más sin embargo, Elías estaba experimentando una crisis. El que tú experimentes una crisis no significa que Dios no esté contigo, porque Dios está contigo en todos los momentos, en la crisis, en la abundancia, en la bondad, pero también está contigo en la dificultad. Y que tú estés viviendo una dificultad no significa ausencia de Dios en tu entorno. ¿Sabe eso? Y entonces se levantó y se fue a Sarepta. Elías estaba en un lugar comodísimo, donde le daban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y Dios había designado a lo mejor a las personas menos indicadas para suplirle a Elías. Eran los cuervos. Pero no vaya a pensar en un cuervo aves. No. Eso es otro tema. Y ellos tenían la misión de Dios de ir por la mañana e ir por la tarde a suplirle las necesidades a su hijo, profeta de Dios. Por eso te digo en este tiempo, no te desespere, que Dios utilizará a quien le dé su santa gana para ayudarte en la crisis que estás experimentando. Solo te aconsejo que te abraces de Jesús para que pueda llevar esta crisis al final. Él no te va a sacar de la crisis. Él te va a dar fuerza para que tú salgas de la crisis, porque esa es tu escuela y después jamás será el mismo o la misma. Sí, es muy fácil cuando hay un clavito en el zapato, correr a sacarlo y quitarlo porque duele. Pero cuando el clavito no lo puede sacar, significa que ese clavito se va a mantener ahí, puyándote, molestándote, porque Dios además
a través de esa situación, Dios te está dando una palabra, te está dando un mensaje. Busca ver en esa batalla, en esa guerra, en esa dificultad, ¿dónde está Dios? En algún lado debe estar. En la posición de acompañarte, en la posición de bendecirte, en la posición de protegerte, pero en algún lado está Dios. Por eso es que Él es omnipresente, omnipresente. Y sigue diciendo esos versículos. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua. Primero abrió la puerta pidiendo agua. Pidió agua. Cuando le trajeron el agua, entonces pidió comida. Y lo que tú pidas, sea agua, sea comida, lo que tú pidas, sean cosas espirituales, sean las manifestaciones de los dones sobre tu vida, lo que tú le pidas a Dios, ya Él tiene los medios establecidos por los cuales Él te va a responder y te va a suplir, porque Jehová es Jehová Jireh. Sus atributos indican quién es Él. Él es Jehová Jireh. Wow, está poderoso esto. Y él llamó a la viuda, tráeme agua. El profeta en crisis llamó a la viuda. No sabemos cuántos kilómetros había recorrido en esa crisis. Tenía hambre, tenía carencia, había salido de un buen lugar para ir a aventurar a otros lados. Pero tú sabes qué, cuando tú estás en crisis, no tienes capacidad para tomar buenas decisiones. Elías salió de un buen lugar y tenía que hacerlo porque en Sarepta Dios le tenía una nueva experiencia. En Sarepta Dios le tenía una nueva experiencia. En Sarepta camina, avanza, que tu Sarepta está de frente, que tu Sarepta te va a indicar que Dios es, que Jehová es Jehová Jireh. Cuando llegue a Sarepta no vas a ver posibilidades, pero Dios tiene lo más insignificante para ayudarte, para bendecirte, para protegerte, para sustentarte, porque Él es Jehová Jireh. Aunque sepa que en Sarepta de Sidón no hay nada, no te detenga, camina, avanza, sigue de frente, abrázate de Dios, aunque esté experimentando una crisis que no sabe lo que va a hacer, déjate dirigir por el Espíritu Santo de Dios, que Él te va a conducir al mejor lugar. Y en el mejor lugar hay una viuda ya que yo le he dado instrucciones esperándote. Una viuda. Una mujer con una enorme fragilidad que no tenía para comer. Entonces está esperando al siervo de Dios que viene con un hambre extraordinaria y una sed rampante de haber caminado tanto. No te quejes por lo que has caminado. No te preocupes que tu Sarepta está de frente. Dios te va a suplir lo que te ha prometido, que Él no te va a abandonar, que Él te ha hecho más que vencedor y te hará experimentar la victoria que ha anhelado por muchos años y por muchos días.
No permita la influencia indebida de elementos que no tienen nada que ver con tu razón y condición espiritual. No lo permita. Sácalos de tu entorno. Informaciones que no te hacen bien. Informaciones que te conducen a la murmuración, de las cuales Dios se separa. Y dice, te ruego que me traiga, oiga bien, te ruego que me traiga también un bocado de pan. Ya tomó el agua. Ahora le está pidiendo comida. Le está pidiendo un bocado de pan. Y tú no te das cuenta que cada vez que Dios te pide algo es porque te quiere promover en abundancia. Yo no puedo enseñarte otra cosa. Si yo te enseño otra cosa, estoy cometiendo un error. Porque lo que pasó allí con esa viuda fue un milagro de multiplicación de tantas cosas. Entonces yo no te puedo hablar de un Dios que te pone a pasar hambre. Tú puedes pasar hambre, puedes vivir en una crisis, pero cuando tú apelas a Jehová Jireh, Jehová Jireh te lo envía del cielo, te lo envía con un cuervo, te lo envía con lo que sea, pero te va a llegar. Eso lo hizo él con su pueblo. Le envió maná del cielo, le envió pan, le envió carne. Y lo mismo hizo con su siervo Elías, le envió pan y carne. Y después lo saca de su zona confortable y lo lleva a ser sostenido por una viuda, por la mano indicada. Dios te va a sostener. Es posible que tú estés mirando a los que tú consideras que tienen millones y millones, pero ahí no está tu bendición. Dios va a utilizar a lo más humilde y lo más sencillo para bendecirte, para levantarte y reempoderarte para que continúe la tarea. Tranquilo, tranquila, sigue el camino que llegará a Sarepta de Sidón. Allí te están esperando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta nuestro próximo segmento. Gracias. Adiós.